Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar en esta oportunidad, gracias por estar con nosotros en esta noche y agradecemos al Señor por estar nuevamente delante de ustedes y poder continuar con nuestro estudio de la epístola de Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos. Así que vamos a orar para poner este tiempo, como siempre, en las manos del Señor. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche, te agradecemos por tus bondades, te agradecemos por tus cuidados con nosotros, te agradecemos por todas tus bendiciones que recibimos, Señor, cada día, y queremos nada más decirte y agradecerte por todas esas cosas que recibimos cada día, Señor. Perdónanos por nuestras imperfecciones, Señor, cometemos pecado día con día, Señor, pero sin embargo, tu palabra dice que podemos ir delante de ti y, Señor, presentar nuestros pecados delante de ti, Señor, para que tú los perdones, Señor, y te agradecemos porque esa confianza que podemos tener delante de ti y que tú nos vas a ayudar, Señor, en todas nuestras situaciones también. Te agradecemos, queremos poner este tiempo en tus manos, sabiendo de que tú, como siempre, tienes cuidado aún en estas cosas de cada uno de nosotros. Gracias, y oramos en nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a continuar siempre con nuestro estudio. Ahora vamos a continuar con el capítulo 5. Y como siempre hago, trato de manera de hacer un repaso para que podamos conectarnos después de casi una semana sin haber tenido el estudio. Y estábamos estudiando el capítulo 4, y en el capítulo 4, quizás voy a comenzar quizás del capítulo 3 realmente, final del 3, del versículo 21 al 31, donde Pablo habla explícitamente que la justicia de Dios es a través de la fe, y la fe es a través de la fe en Jesucristo. Y dice ahí en el 21 que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y que aún ha sido testificada del Antiguo Testamento, testificada a través de la ley y por los profetas de Dios. ¿Y cuál es esta justicia de Dios? La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ahí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sigue hablando y diciendo que hemos sido hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y comienza a explicar ahí todo el término de propiciación. Por ejemplo, dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y estamos hablando acerca de lo que es la justificación también. Y ahora ya en el capítulo 4, la versión de 60, dice el ejemplo de Abraham, y Pablo comienza a explicar en cuanto al ejemplo de Abraham, que también Abraham fue justificado a través de la fe, ¿verdad? Y dice, ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la circuncisión. Y recibió la circuncisión, dice, como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso. Entonces, por eso dice el versículo 3, ¿por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Entonces, siempre él está hablando acerca de que Abraham creyó por fe. Y porque creyó por fe, le fue contado por justicia de Dios. Y más adelante sigue hablando en estos versículos del capítulo 4 y llegamos ya al capítulo 5. Y en capítulo 5, de todos estos estudios que hemos hecho, para darles una idea, comenzamos allá con el capítulo 1, y el capítulo 1 básicamente habla acerca de la pecaminosidad y la condenación de todos los hombres. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Posteriormente Pablo sigue hablando acerca de la culpa de los gentiles, la culpa de los judíos
Y al final, en ese versículo que les acabo de mencionar, él habla acerca de la culpa de la humanidad, la culpa de todos los hombres. A partir del 3, más adelante, ya comienza a hablar, como les decía, acerca de la justificación y de los pecadores que creen. La base de la justificación en la ley, por ejemplo, la justificación y el puesto de la fe. Y llegamos ya al capítulo 5, en el que vamos a hablar un poquito de varias cosas en cuanto a la justificación por la fe, la certidumbre, la certeza de que tenemos en la justificación por la fe. Realmente en este capítulo, hermanos, el capítulo 5 está lleno de veras de verdades maravillosas. Por ejemplo, encontramos las palabras como justificación, paz con Dios, gracia, esperanza, gloria, sufrimiento, el Espíritu Santo, la cruz, el amor de Dios, la ira de Dios, la salvación final, reconciliación, vida eterna. Todas estas verdades, todas estas verdades que aparecen, salen de estas páginas, salen de estos versículos también. Entonces, ya leyendo, vamos a llegar ya al capítulo 5 y dice Pablo, versículo 1 del capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como les decía, este capítulo está lleno de todas estas grandes verdades. Justificación, paz con Dios, gracia, esperanza. Mire, de veras que de cada palabra podíamos hablar y estudiar y realmente profundizarnos más en cuanto a lo que la Biblia habla en general, a partir de Génesis hasta Apocalipsis, en cuanto a estas verdades. En este capítulo realmente la fundación de este capítulo son varias palabras que aparecen ahí. Y la fundación de la justificación es señalada 4 veces. Por ejemplo, frases, si ustedes le ponen atención ahí, versículo 9, por ejemplo, voy a leer ahí, hay una frase ahí que se repite, dice, pues mucho más. Dice, pues mucho más. También, versículo 3, hay otra expresión ahí, dice, no solo esto, sino que también. Es decir, él sigue afirmando, él sigue dando seguridad acerca de lo que significa la justificación. Versículo 3, también hay verbos también que aparecen ahí que son importantes poner la atención. Versículos o verbos que dice ahí, por ejemplo, abundaron mucho más y sobreabundó. Versículo 20, por ejemplo, lo voy a leer ahí, versículo 20. Dice aquí, es una palabra que está constantemente ahí, de abundar, abundase. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Se da cuenta que repite de una manera constante esa palabra de abundar, sobreabundar. Y lo hace simplemente para llamar la atención acerca de la gracia de Cristo, la gracia de Dios, que es una gracia sobreabundante. Es como cuando usted llena un vaso
un vaso con agua y el agua se derrama, ¿verdad? El agua cae del vaso. Esa es más o menos una analogía que puedo darles. Que eso cuando se derrama, esa es la gracia de Dios que sobreabunda, que se derrama también y se ha derramado por toda la humanidad. También en los capítulos más adelante, capítulo 9, están conectados también. Y lo vamos a ver más adelante cuando lo estudiemos. Que hay una relación ahí entre estos versículos y el capítulo 9 también. En otras palabras, podría llamar este capítulo también como la rica gracia sobreabundante de Dios. Y como les dije anteriormente, que en estos capítulos que vamos a ver más adelante también, el 9 al 11 también lo habla. Entonces, el punto principal aquí, quizás también de Pablo, es de que la declaración de la justificación es una relación restaurada. En otras palabras, la justificación, como le dije anteriormente, es una declaración legal, es decir, en otras palabras, es un veredicto. Dios ya ha dado el veredicto. Ahora, mire, por eso es importante prestarle atención aún los tiempos a las palabras. Versículo 1 del capítulo 5 dije, justificados pues. Está hablando de pasado, hemos sido justificados. Entonces ahora, los resultados, ya hemos sido justificados. Y ahora que hemos sido justificados, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una palabra ahí que también llama la atención. Paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo es de que a partir de la caída de Adán, la humanidad ha estado realmente en guerra con Dios. Por eso dice la Escritura, que por cuanto todos pecaron, nos rebelamos. La humanidad está en rebelión en contra de Dios. Entonces, sin embargo, Dios al justificarnos, obviamente a nosotros creer a través de la fe en Jesucristo, somos justificados. Y cuando somos justificados, somos ¿qué? Volvemos a ser ¿qué? Reconciliados con Dios, porque estábamos alejados de Él, éramos enemigos. Ahora, si éramos enemigos, ahora somos ¿qué de Dios? Somos sus amigos. Somos llamados también hijos de Dios. Y esto es bien importante también, porque ese es básicamente el tema que está hablando a Pablo. Cuando él dice, justificados pues por la fe a través de Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el mundo busca la paz de diferentes maneras. Ahorita estamos en la situación allá en Ucrania, hay guerra allá en Ucrania, una guerra que ha habido por muchos años entre diferentes facciones ahí en Ucrania, y ahora obviamente ya se metió ahí también Rusia en cuanto a esa acción. Ahora, pero quizás todo el mundo cuando mira esas cosas, ¿qué piensa? Queremos paz, no queremos que hayan guerras, queremos la paz. Pero la paz que Dios da no es la paz que el mundo busca, o la paz que el mundo da, no es la misma paz de Dios. La paz de Dios va mucho más allá de todo eso. La paz de Dios es simplemente restaurar nuestra relación personal con Dios. De tal manera que este pasaje, si ustedes se van a dar cuenta más adelante, Pablo dice, pues tenemos que gloriarnos, miren lo que ha pasado en nuestras vidas. Es tan importante. La justificación pasada, la paz presente y la gloria futura son inseparables. Justificados es un evento del pasado. Tenemos paz para con Dios, es nuestro estado actual. Para todos aquellos que han aceptado el mensaje del Evangelio. Ahora tenemos paz para con Dios. Y simplemente porque tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a esta gracia de Dios. La paz que Dios da es una paz para no estar realmente cerca de Dios, sino que es una declaración. La paz de Dios es una declaración de un estado de guerra en el que estábamos a un estado de ¿qué? De paz. Esta guerra ha terminado. Y realmente nosotros, no es porque nosotros hayamos iniciado
las pláticas de paz, sino que Dios es el que inició. ¿Qué dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es el que inició estas, si lo podemos llamar, estas pláticas de paz. Este mensaje de paz viene de Dios, no viene del hombre. Entonces, no significa, hermanos, que de repente vino de parte de nosotros, o que de repente nosotros dijimos, bueno, ahora decido ser una buena persona y ahora voy a ser amigo de Dios. Y realmente no es así. Realmente lo que entendemos, de acuerdo a la Escritura, es que Dios está airado con cada uno de nosotros. Y no hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho para restaurar esa relación rota. Esa relación que ha estado desde el inicio de la creación, desde Adán y Eva. Y realmente Dios es el que ha iniciado la relación de paz con cada uno de nosotros. Dios ha sido el que ha iniciado este acuerdo pacífico. Y la paz viene solamente del Señor, que dice la Escritura: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y dice después, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Verdad? Imagínense lo interesante, esa es la paz de Dios, la paz de ser justificados, de que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, hermanos. Eso es lo que está hablando la Escritura. El veredicto es que ha dado Dios con nosotros cuando nosotros nos sometemos a su señorío, eres justo. Eres justo porque todos tus pecados han sido imputados en Cristo Jesús solamente, porque Él es el sacrificio perfecto. Él es el único que podía hacer eso. Y realmente ese era el único que Dios podía aceptar como sacrificio perfecto, para que nosotros pudiéramos tener entrada a la gracia de Dios. Mire qué interesante, ¿verdad? Qué interesante lo que podemos aprender. Mira ya, y esto es interesante en Romanos, porque Romanos, usted lee Romanos de manera detenida. Usted va a aprender todo lo que refiere a la salvación. Aún el orden de la salvación, cómo funciona la salvación. Miren, ahí en capítulo 3, versículo 23 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El sacrificio de Jesucristo. Es posible que algunos de ustedes hayan tenido una hambre espiritual, aquella búsqueda de Dios, y que ustedes estuviesen buscando a Dios de diferentes maneras. Pero sin embargo, hasta que no pudimos escuchar el mensaje del Evangelio, no iba a pasar nada en nuestra vida. Pudiéramos seguir buscando a Dios de diferentes maneras, a través de adorar quizás a algunos ídolos, a través de meternos en otras religiones también y religiones que muchas veces lo único que hacen es simplemente a través del esfuerzo humano, y podemos alcanzar a Dios. Pero sin embargo la Escritura nos habla de que la fe viene a través de la fe en Jesucristo solamente. A través de su muerte, la muerte de cruz, en su cruz tenemos entrada, tenemos acceso. Es decir, que no tenemos que llevar nada en nuestras manos. Hemos pasado el umbral, o hemos pasado la puerta de la realidad donde el pecado, o éramos esclavos del pecado, y el pecado nos esclavizaba de diferentes maneras, a una realidad, llegamos a una realidad donde la gracia soberana de Dios es la que gobierna, hermanos. Hemos pasado, dice, de muerte a vida. Hemos pasado las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Estaba también la ley que constantemente nos atormentaba, nos acusaba. Y no importa cuánto pudiésemos hacer, y no importa que quizás cuán religioso era usted, no podría escapar de eso realmente. No habría otra manera. Y ahora, a través de la gracia, mire, es lo que dice Filipenses 3:20. El estar en la gracia es ser un ciudadano de los cielos. Imagínense, ahora somos ciudadanos de los cielos. Esto es interesante. Y este estado de estar en la gracia de Dios es un estado definido, no es un estado temporal.
Es un estado que va para la eternidad y que no viene de acuerdo a nuestros sentimientos tampoco. No vamos a estar de aquí y allá, ¿verdad? Vamos a estar bajo la gracia ahora y después bajo el pecado. No, al contrario. Debemos de estar bajo la gracia. Y por eso también dentro del orden de la salvación está la santificación, que es lo que nosotros constantemente debemos de estar trabajando, debemos de estar buscando también. Ser santo, dice la Escritura, porque Dios es santo. Es algo que debemos de estar buscando todo el tiempo. La justificación no es un ticket para la libertinaje, hermanos. No es para decir ahora yo puedo pecar porque mis pecados han sido perdonados. No es realmente de eso. Sino que debemos de buscar ahora ser que santificados, que debemos de buscar de estar bien delante del Señor de todas maneras. Y por eso es que muchos de nosotros como cristianos evangélicos vamos a la iglesia. Porque por eso es que tenemos estos estudios en esta noche, porque estamos estudiando su palabra, para que su palabra nos recuerde todas aquellas, si lo podemos decir, responsabilidades que tenemos delante de Él a través de la autoridad de la Escritura. Bueno, miren ahí también el futuro, y es lo que habla también esta parte. Dice ahí versículo 2, de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando usted entiende lo de la justificación, que usted ha sido justificado por la fe, miren, dice Pablo, debemos de gloriarnos. Hay una versión que dice, debemos de gozarnos por esta justificación y esta esperanza que tenemos. Y dice ahí, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, o debemos de gozarnos en las tribulaciones también. ¿Por qué? Mira, ahora sí entendemos por qué está hablando Pablo y está diciéndonos que debemos de gozarnos, debemos de ufanarnos. Es otra versión que dice ahí estos son resultados de la justificación. Debemos de ufanarnos. ¿Por qué? Porque aún en las tribulaciones, dice ahí, y sabiendo todas estas cosas, la tribulación va a producir ¿qué? Paciencia. Estos son resultados de la justificación. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, dice Pablo, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren, ahora viene la obra del Espíritu Santo también en nuestros corazones también. No solamente hemos recibido la justificación de parte de Dios, hemos sido encontrados justos delante de Dios, sino que también hemos recibido o ha sido derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos ha dado. Dice, porque Cristo, dice más adelante, dice, cuando aún éramos débiles quiere decir no débiles en el sentido físico, sino que está hablando en el sentido espiritual. Éramos débiles, no sabíamos acerca de estas grandes verdades. No habíamos escuchado, no habíamos entendido, no se nos habían abierto los ojos espirituales. O como lo habla allá en ellos también, ¿verdad? Que sus corazones fueron abiertos. Aún nuestros corazones habían sido abiertos para realmente entender estas verdades. Y dice aquí Pablo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8. Y dice ahí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es bien importante. Nosotros no, lo que merecíamos es la muerte. Merecíamos lo peor, realmente. Y dice ahí en versículo 8, y aún, fíjense, aún en ese estado de separación que teníamos con Dios por ser pecadores, aún a pesar de eso, Cristo murió por cada uno de nosotros. Ahora dice él, miren más adelante, pues mucho más, dice él, ¿se recuerdan, verdad? Pues mucho más. Ahora que ya somos justificados, dice él, estando ya justificados a través del sacrificio en la cruz y por su sangre derramada, seremos salvos de la ira de Dios. Porque algo que nosotros, la Biblia habla, es de que la vida no termina aquí. La vida no acaba aquí. Todos vamos a vivir para siempre. Unos que para salvación y otros para condenación. Así dice la Escritura.
Dice ahí, versículo 10, mire, para que entendamos esta situación de enemigo y amigo, guerra, ¿verdad? Que teníamos, que estábamos con Dios, éramos enemigos. Porque si siendo enemigos, fíjense bien, éramos enemigos. Es lo que la Escritura dice. Si fuimos o siendo enemigos, hemos sido reconciliados, hemos hecho las paces con Dios. ¿A través de quién? A través de la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, y no solamente esto, dice Pablo, continúa, sino que también nos gloriamos en ¿quién? ¿En nosotros? No, nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por eso, no recuerdo si Pedro, creo yo, no recuerdo, dice que somos, que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Cuando está hablando acerca de hablarle a otros, comunicar el mensaje del Evangelio a cada uno de nosotros, aquellos que hemos aceptado vivir bajo el señorío de Jesucristo y que Él sea nuestro amo y Señor, nosotros tenemos la responsabilidad y se nos ha llamado a que podamos compartir el mensaje del Evangelio, porque somos ministros de la reconciliación. En otras palabras, vamos a llegar con nuestros amigos, con nuestra familia, con las personas, con los que ustedes, con sus compañeros de trabajo, y cuando usted tenga la oportunidad de compartirles, decirles que se reconcilien con Dios, que deben de estar en paz con Dios, porque hay consecuencias también el de no aceptar el mensaje de paz que viene de Dios. Hay consecuencias, y las consecuencias son eternas. Y muchas veces también pueden ser consecuencias también en esta vida también. Por eso es que Pablo enfatiza este término de reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios. Eso es lo que la Biblia está hablando. Entonces, ahora, hay otro más también. Ahí versículo, dice ahí Pablo también, que en el futuro, dice, versículo 2 del 17 al 23, Pablo menciona algo más. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya no más nos gloriamos o ufanamos en nuestros propios privilegios, conocimiento o logros morales. Mire, por eso cuando nos convertimos somos nuevas criaturas. Ya las cosas viejas pasaron. Y no tiene que ver solamente con el puramente aspecto espiritual, aspecto externo o aspecto quizás moral, sino que tiene a veces mucho que ver aún con lo que hemos aprendido, aún con nuestro conocimiento, aún con aquellos que quizás son profesionales también y que ellos se han ufanado en su conocimiento o se ufanen en el dinero que tienen o en la profesión o en las posesiones que ellos tienen o los logros morales, como les decía. Ya todo eso realmente queda excluido. Lo que nos levanta, con lo que damos un paso adelante, no es lo que nosotros, fíjense bien, hayamos hecho para Dios, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo que Él ha dado por nosotros, nos ha dado la certeza y la seguridad de compartir junto con Él la gloria de Dios. Mire, dice ahí en Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. La gloria de Dios está disponible ahí, pero el hombre la cambió. Dice en versículo 2 al 7 también, es la gloria que también nosotros buscamos y anhelamos. Dice ahí el 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Y eso a través de qué? Es a través de la fe en Jesucristo. Y la gloria también que no teníamos por naturaleza también. 3:23, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Aquel que está alejado de Dios está destituido de Dios. No tiene el privilegio de poder llegar y compartir también y disfrutar de la gloria de Dios. Pero sin embargo, un día,
Es lo que la palabra promete. Ahí en el versículo, capítulo 8, 18 dice, más adelante, ustedes lo pueden leer, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren qué interesante lo que dice Pablo. Entonces, versículo 8, 19 al 21 también dice algo, dice así, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Mire, esta es la esperanza futura del cristiano. Es lo que nosotros creemos, no porque el pastor nos haya, como decían por allá, me decían a mí, te lavaron el cerebro. No, es porque la Escritura lo dice. Y la autoridad que viene de nosotros no es de una persona, es de la autoridad que viene de nosotros viene de la Biblia. De ahí viene la Escritura, de ahí viene, perdón, la autoridad. Y por eso hablamos de esta autoridad, por eso leemos la Escritura y por eso la estudiamos también. Y por eso también la ponemos en práctica en nuestra vida diaria. Así que en esta noche, hermanos, vamos a terminar hasta aquí. Vamos a continuar ya el siguiente miércoles. Vamos a terminar el capítulo 5 y el capítulo 6. Si ustedes siguen leyendo ahí del versículo 12 hasta el versículo 21, ya hay una comparación que hace entre Adán y Cristo. Pone la figura de Adán y pone la figura de Cristo también. Entonces, vamos a estudiar también esa enseñanza también en cuanto a el pecado. Como el pecado, dice ahí el versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por el estudio de esta noche y espero que ustedes también, cada uno de ustedes que han estado presentes en línea, sean fortalecidos con la palabra, con lo que dice la palabra. Yo, como le dije en una oportunidad, simplemente soy un comunicador que viene a presentarles la Escritura. Pero detrás de mí está el gran predicador, está el gran maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, y que a través de la palabra que leemos y que estudiamos, Él nos habla. Y Él nos ayuda también a continuar y fortalecer en nuestra vida cristiana. Señor, gracias en esta noche, te agradecemos por este privilegio que me das de poder estar compartiendo este capítulo de Romanos. Señor, gracias por estas verdades que hemos escuchado, aprendido en esta oportunidad y que las podemos leer. Ahí están, Señor. Te agradecemos porque podemos disfrutar, Señor, y como dice Pablo también, que debemos de gloriarnos también por esa paz que hemos recibido, Señor. Ahora dice la Escritura que tenemos paz para con Dios. Y realmente, Señor, este don no es un don de nosotros, no viene de nosotros, sino que es un regalo de Dios, Señor. La salvación es un regalo de Dios. Así que te agradecemos por todas estas cosas y te pedimos que podamos continuar el siguiente miércoles con este estudio y que cada uno de los hermanos que estuvieron participando en esta noche también hayan salido bendecidos a través de este estudio. Te agradecemos y como siempre oramos por cada uno de aquellos que estén en necesidad, en enfermedad, Señor, que tú los guardes y que los puedas guardar, Señor, y sanar si es tu voluntad. Te agradecemos y oramos en nombre de Cristo. Amén. Hermanos, buenas noches, que les bendiga. No sé si... Okay. So, stop.